este es el ejercicio 2. Vamos a crear una aplicación con Express, instalar el módulo de MongoDB para poder conectar esta aplicación en Node.js con la base de datos MongoDB. Y por último vamos a modificar los archivos generados por el framework de Express Generator para poder tener acceso a las conexiones de la base de datos. Finalmente crearemos una ruta simple que me permita generar un manejador de respuesta en formato JSON. Para empezar necesitamos tener acceso a nuestra base de datos. Tienen que haber completado el ejercicio 1A y ejercicio 1B para que en su máquina virtual tengan instalados ya MongoDB y Node.js con el generador de Express. Vamos a conseguir primero la IP de la máquina virtual. Nos logueamos en la máquina virtual usando root como usuario y dev ICC como contraseña. Y para obtener la IP de la máquina vamos a utilizar ifconfig, el cual nos va a devolver la IP que vamos a utilizar. Su IP y mi IP van a diferir dependiendo de la máquina virtual y cómo tengan configurado su VMware Player. En este caso, la IP de mi máquina, vamos a utilizar el comando ssh, el usuario que es root y la IP 192.168.43.132. Damos enter, nos va a pedir la contraseña dev ICC y ya tenemos entrada. En este momento en la máquina virtual ya no lo vamos a estar ocupando, pues ya nos estamos conectando directamente desde una terminal en SSH. Para los que usan Windows y quieren trabajar con la máquina virtual de una página, van a tener que bajar el instalador de PuTTY, putty.exe. Ahí en esa página que van a encontrar el documento de la clase es el instalador, y con él lo único que tienen que hacer es cada vez que abran el putty.exe les va a pedir la IP, el usuario y la contraseña para poderse conectar. De ahí lo demás va a ser totalmente igual. En el ejercicio 1, donde instalamos Node.js, creamos un proyecto, una carpeta con proyecto, y nos vamos a volver a meter ahí. cd node projects, ok. Y en esa carpeta vamos a utilizar el Express Generator para generar una nueva aplicación que nosotros vamos a llamar Express Mongo primero. Con eso creamos la aplicación. Van a encontrar que se crea una estructura de archivos y nos dice unas ciertas instrucciones en las cuales nosotros vamos a seguir. Vamos a entrar a Mongo primero. Después vamos a usar la instrucción npm install para instalar todos los paquetes que están declarados dentro de las dependencias en el archivo package.json, el cual vemos aquí. Este archivo contiene la declaración de todas las dependencias y qué versión es la que vamos a estar utilizando. Le damos enter. Para esto necesitamos una conexión a internet para que se puedan bajar los instaladores y configurarlos de forma correcta. Después de esperar unos momentos, vamos a encontrar que todas las dependencias se han instalado. ¿Cómo probamos que nuestra aplicación esté funcionando adecuadamente? Ejecutamos el programa solamente con npm start. Con eso va a mostrarnos que no se termina la terminal. Y vamos a irnos a un browser y vamos a poner la IP de Capreca 192.168.43.132.3000, porque esta aplicación trabaja en el puerto 3000 por defecto. Después vamos a ver cómo modificamos este puerto y nos tiene que aparecer la bienvenida de Express. Con esto estamos seguros de que nuestra aplicación Express está funcionando. Cerramos con control C la aplicación porque ya empezamos a agregar nuevas dependencias que vamos a utilizar dentro de nuestra aplicación. Para empezar vamos a ver nuestro packet.json. Para eso usamos el editor Nano. Y en él vamos a encontrar varias instrucciones, las cuales la más importante es esta de dependencies.
Y si se fijan, están todos los módulos que se instalaron para poder trabajar y tener esta aplicación funcionando. Ok, con control X nos salimos y ahorita necesitamos el módulo que nos va a lograr que nosotros nos podamos conectar con MongoDB. Para lograr eso tenemos que asegurarnos también que nuestro sistema operativo tenga las utilidades para la creación o compilación de C, ya que MongoDB utiliza mucho C embedido para poder trabajar. Build Essential, y con eso vamos a hacer y asegurarnos de que nuestras instalaciones tengan los compiladores de C adecuados para nuestro sistema. Ahora, asegurándonos de que tenemos Build Essential instalado, vamos a usar npm install -save MongoDB. Con esto estamos haciendo que npm instale el módulo de MongoDB y que agrega la línea de dependencia al archivo package.json. Le damos enter. Esperamos hasta que nos diga ok, ya está instalado todo, y con eso podemos trabajar. Veamos ahora el package.json y vamos a encontrar de que MongoDB fue instalado. Ok. Ahora con eso vamos a tener que modificar nuestra aplicación de Express para poder conectarnos a la base de datos. Para eso nos vamos a ir a un archivo que está en la carpeta bin llamada www y la vamos a actualizar con nano. Encontrarán aquí varias cosas, en este caso lo que vamos a ocupar, y aquí vamos a utilizar la variable MongoClient, el cual vamos a requerir que obtenga MongoDB, y de ese vamos a utilizar el MongoClient. Vamos a cortar esta línea de la app porque esto lo vamos a incluir únicamente si Mongo se conecta. Entonces le damos a Control K para cortar la línea completa y la vamos a poner aquí abajo, la vamos a pegar con Control U, y todo esto lo vamos a encapsular en una función que la vamos a llamar StartApp, que va a recibir un error y la base de datos. Abrimos la función y la cerramos al final. Ahora, teniendo la función StartApp, lo que vamos a hacer es que vamos a conectarnos a la base de datos con MongoClient. Vamos a darle la instrucción con la función connect. Ahí vamos a escribir la URL. En este caso usamos la sintaxis MongoDB, pleca, localhost en el caso de que nuestra instancia MongoDB está en el mismo servidor, en el puerto 27017, y lo vamos a crear en una base de datos. Si no existe, automáticamente MongoDB la crea. Si ya existe, se conecta a ella y se conecta, y la vamos a llamar Mongo primer DB. Y esta función recibe como segundo parámetro el que va a manejar cuando se logre conectar. En este caso nosotros mandamos a llamar nuestra función StartApp. ¿Ok? Cuando MongoDB se conecte adecuadamente, se va a mandar a llamar la función StartUp, el cual va a llevar el error y la base de datos, y vamos a manejar este error estableciendo si
no hay error. Entonces vamos a ejecutar la aplicación. Y si no, vamos a devolver una frase con el console.log a la pantalla del servidor estableciendo error al conectar con MongoDB. Ok. Ahora la aplicación, vamos a hacer algo y le vamos a enviar la base de datos porque ocupamos que la aplicación tenga acceso a la base de datos. Si se fijan aquí el require nos va a buscar un archivo app.js. Ya vamos a editar este archivo y automáticamente nosotros estamos diciéndole ok, esta variable va a ser la devolución de require, el cual nosotros le vamos a inyectar la base de datos. Le damos control X para salvar, decimos que sí, enter, nos regresamos a Mongo primero, vamos a encontrar ahí el archivo app.js, lo vamos a modificar con nano app.js, damos enter y aquí adentro vamos a encapsular todo esto que nos ayudó Express a generar dentro de una función. Entonces vamos a decirle ok, function get app, tenemos la base de datos como parámetro y vamos a hacer que todo esto sea parte de esa función. Cerramos la función, no antes hacemos un return de app que es el que ocupamos y en vez de decir que vamos a exportar la variable app, vamos a exportar la función getApp. Así ya estamos manejando adecuadamente lo que el www está pidiendo y poder inyectar la base de datos en MongoDB. ¿Sí? Ya vamos a dar control X, guardamos, generamos y con eso ya tenemos acceso a nuestra aplicación. La corremos y le damos npm start y vamos a ver que no me tiró ningún error y van a ver que va a devolver directamente otra vez Express y Welcome to Express, con la única diferencia de que ahora ya estamos conectados a MongoDB. Lo cerramos y vamos a empezar ahora a crear nuestras rutas. Primero repasemos lo que está haciendo el archivo app.js. Esta parte de variables y requires son objetos que MongoDB ocupa y que Express ocupa para renderizar las aplicaciones. Primero se instancia la aplicación, que es una aplicación de Express, y después se va estableciendo los diferentes elementos. Dice dónde está el directorio que va a obtener las vistas, que está en un plantillero llamado Jade. Aquí tenemos la declaración de que el plantillero se puede usar Jade. En otras versiones de Express se puede utilizar Handlebars, que es otro plantillero para Node.js muy famoso. Después, para mantener logs, para poder obtener los documentos JSON a partir de los formularios post que tengamos en nuestras páginas,
para obtener los queries, los que vienen en la URL, para obtener las cookies y para definirle dónde van a estar todos los archivos estáticos que no vienen desde las plantillas. Esto lo vamos a usar bastante. Luego aquí hay un ejemplo de lo que son las rutas. Primero me dice OK que va a usar la variable routes, que es esta aquí arriba, que lo que está buscando es en la carpeta routes el valor de index.js. Ya vamos a ir a ver eso. Y también tenemos el de users para obtener los usuarios. Realmente estos dos, solo el de routes lo vamos a dejar, por ejemplo. El de users no lo vamos a ocupar, así que lo vamos a comentar. Y por último están los que manejan los errores. Si estamos en un ambiente de desarrollo, vamos a encontrar de que si el ambiente es development, ya vamos a ver cómo podemos hacer eso. Los errores que vamos a mostrarle al cliente final van a tener todo el mensaje. Si estamos en un ambiente de producción, el cual no es conveniente mostrarle todo, solo va a mostrar no se encontró la página y le vamos a establecer que el estatus es 404. Ahora vamos a crear una ruta sencilla en la que va a manejar todas las peticiones que se hagan a la API para devolver, grabar o actualizar documentos en MongoDB. Primero lo que vamos a hacer es establecer cuál va a ser la ruta. No olviden, la ruta es completa. Hay que poner la pleca, API, la versión de la API para mantener un control adecuado. Y vamos a utilizar la variable API route, que vamos a declarar arriba, para asignarle a esa URL y URL subsiguientes todas las peticiones que van a ser manejadas por Node.js. Para eso creamos la variable API route es igual a require el punto pleca para poderle decir dónde está la dirección de las rutas, routes, pleca, y el nombre del archivo JS que vamos a crear. Vamos a crear una API route.js y cerramos. Fíjense de que no le establecí explícitamente el punto .js. Node.js, cuando no se escribe el punto .js, asume automáticamente que se va a utilizar el Node.js en la extensión .js. Primero tenemos que inyectarle la base de datos porque la ruta va a ocupar MongoDB. Entonces necesitamos inyectarle la base de datos a la ruta para que ella pueda hacer uso de ella. Grabamos, sí, y nos ingresamos a la carpeta routes. En esa vamos a crear la ruta y podemos utilizar una de las rutas ya existentes, por ejemplo index.js o user.js, y hacemos una copia de index.js a API route.js. Modificamos API route.js y vemos varias cosas aquí totalmente interesantes que vamos a reutilizar. Primero el comentario ya no es el homepage que vamos a manejar, sino que vamos a utilizar el método get para obtener datos de MongoDB. Entonces lo primero que vamos a hacer es establecerle un nombre a la nueva ruta. La ruta que vamos a utilizar se llama save new doc para salvar un nuevo documento. El enrutador que Express genera es simplemente una subinstancia de él que permite establecer qué método se va a utilizar, decirle qué URI válida va a manejar, y el segundo parámetro es la función que va a manejar esa petición GET. Si se fijan, la función recibe dos parámetros, el REQ, que es el request que hace el browser, y el res, que es la respuesta que nosotros vamos a mandarle al browser nuevamente. Entonces, en este caso, vamos a borrar esta línea porque no la vamos a ocupar en estos momentos. Ok,
Ahora, todo esto necesitamos que esté encapsulado en una función para poder entrar a la base de datos. Entonces, vamos a poner una función llamada getAPIRoute que recibe la base de datos y esta lo que va a hacer es, al finalizar de hacer todas las declaraciones, un return del router, cerramos, y al exportar, en vez de exportar la variable router, vamos a exportar la función y así vamos a poder inyectar la base de datos perfectamente. Necesitamos establecer una colección a la base de datos, entonces vamos a crearla y le decimos var docs, que va a ser nuestra colección, e igual a db, que es la instancia de MongoDB, punto, la función collections, que recibe como parámetro el nombre de la colección. Si no existe, la va a crear. Si existe, simplemente va a tener un cursor asignado a ella. Así vamos a poder utilizarla dentro de todas las rutas que vamos a declarar para el API. Dentro del manejador de SafeNewDoc, vamos a crear un documento JSON sencillo, en donde vamos a ponerle texto, el trillado hola mundo, y la fecha, vamos a asignarle la fecha del servidor, y vamos a guardarlo. Entonces, como ya tenemos la colección declarada en docs, vamos a darle docs.insert, que esa es la función para insertar, le mandamos el documento JSON que se va a guardar, y el segundo parámetro es una función que recibe el error y recibe el documento insertado con el último ID, el cual va a manejar cuando se llegue a insertar el documento. Entonces, al finalizar de insertarse el documento, se va a disparar esta función y esta es la función que vamos a dar para mandar la respuesta con el objeto res de la función padre y le decimos que se ha guardado el documento. Guardado. Con esto hemos terminado una ruta sencilla. Recapitulamos, ocupamos Express, creamos una ruta con ExpressRouter. Esto ya lo estaba declarado en otras rutas, por tanto es sencillo hacer una copia del archivo. Después encapsulamos la declaración de las rutas dentro de una función para poder inyectarle la base de datos desde la app. Declaramos una colección, al cual le asignamos al nombre de la colección en MongoDB. Después declaramos las rutas que se van a atender. En el browser, cuando pongamos API v1 SaveNewDoc, se va a disparar esta función que va a manejarlo. Recibe dos parámetros, el request de la base de datos, del browser, y el res, que es lo que nosotros le vamos a mandar. Creamos un documento, insertamos ese documento y finalmente devolvemos al cliente de que el documento ha sido guardado y regresamos el router a que importe esta aplicación. Con esto está correctamente el archivo. Guardamos, cerramos, revisamos nuevamente el app JS y vamos a encontrar que en efecto usamos apiroute.js, le inyectamos la base de datos y le estamos diciendo a Express que utilice la URL API v1 y las rutas declaradas dentro de la ruta API route para que maneje las peticiones que hacemos en el browser. Cerramos, inicializamos el server. Tenemos un error. Si queremos ver con mayor detalle cuál es el error, porque este error está un poco enmascarado, podemos usar
node punto pleca bin pleca www y ahí me va a decir cuál es el error que está. Disculpen, la función es collection, no collections. Ok, hoy se ejecutó. npm start. Listo, se ejecutó. Vamos a abrir un browser. Él me va a devolver documento guardado. Ok. Vamos a revisar en MongoDB si ya existe el documento o documentos que hemos creado. No, control C, perdón. Vamos a abrir Mongo. Vamos a ver cuáles son las bases de datos. Ahí está, Mongo Primer DB. Vamos a use Mongo Primer DB. Show collections. Ahí encontramos dos. db.documentos1.find1 para ver. Y ahí está nuestro objeto con hola mundo y la fecha ISO al cual fuimos a trabajar. Salimos nuevamente. Corremos otra vez la aplicación. Volvemos a ejecutar el save new doc. Me volvió a tirar el documento guardado. Ahora voy a tener en esta colección Mongo documentos 1.find. Vamos a poner pretty para que se mire bonito. Voy a encontrar de que ahora tenemos 3, lo que queríamos ver. Y con eso vamos a seguir trabajando en la próxima semana en crear APIs para guardar e insertar documentos en MongoDB.